personas que al menos sea una delegación de auxilio. Es decir, estas personas han perdido la oportunidad de ir a un hospital y ser atendidos. Se hubieran muerto o no se hubieran muerto, que eso al final da lo mismo. El problema es que lo que pasa, han perdido la oportunidad. Entonces, al perder la oportunidad, se les ha vulnerado un derecho que tenemos todos, o que deberíamos de tener todas y todos, que es el derecho a la asistencia sanitaria completa, sea ambulatoria, sea hospitalaria, sea como sea. Segundo, no se han medicalizado las residencias, ya lo ha dicho, nosotros incluso, no se han medicalizado las residencias y ya hubo el auto en el tema de la denuncia del contencioso administrativo, pusieron Alcorcón y Leganés, decía claramente que medicalizar las residencias es hacer lo que se ha hecho en el IFEMA, y al IFEMA no se llevó ni a un solo afectado. Y tercero, y voy a ir terminando ya, tercero, hay una cuestión que a mí me parece verdaderamente, todo es delictivo, pero esto me parece realmente espectacularmente delictivo, y es que, habiendo un decreto que permitía la utilización de las clínicas privadas, no se utilizaron, no se llevó, nada más que, como ha dicho Manuel, los que tenían seguro privado, pero a los demás no, a las demás personas no. Cuando el propio presidente de la patronal de clínicas privadas decía el 2 de abril, decía en unas declaraciones en la prensa, que tenían no sé cuántas UCIs vacías, sin gente. Decía el de la patronal, el propio de la patronal privada, y no sé cuántos respiradores sin utilizar. Pero bueno, vamos a ver, esto no era la nacionalización de las si querían ir a que se estaban nacionalizando las clínicas privadas, ¿no? Era una utilización de esas clínicas privadas que no se utilizaron. No se utilizaron y no hay explicación de por qué no se utilizaron las clínicas privadas. Es decir, si realmente los hospitales estaban saturados, si realmente era un problema, a lo mejor, ¿por qué no se utilizaron? Que había un decreto que lo permitía, luego habría indemnizaciones o pago o lo que fuera, pero de momento eran utilizables. Estábamos en una pandemia no conocida, aunque sí advertida ya por la OMS desde antes, y ya había habido casos en China y en Italia, pero no había todavía un tema así. Entonces, a mí, esas tres cuestiones, la no medicalización, el tema, la medicalización que reconoce Reyero, lo ha reconocido en su libro, pero también lo ha reconocido judicialmente. Moore ha reconocido judicialmente que los protocolos los conocía y dio su aprobación, lo dijo cuando declaró el consejero de Sanidad, que era su jefe. Él, según decía, era un mindundi. Lo que vino a decir allí es que él no pintaba nada, que él era como un asesor y tal, que él no tenía ninguna tal, que el asesor de la comunidad lo dijo que el asesor, su jefe, que era el consejero de Sanidad, pues lo aprobó. Entonces, bueno, yo termino aquí ahora. Pues, bueno, yo creo que un aplauso para empezar. Yo creo que Carlos, Borja y José Luis, sus compañeros, lo que supone asumir 300 querellas, están haciendo un trabajo inmenso y del que, bueno, yo como ciudadano de Madrid me siento orgulloso, ¿no? Dos apuntes, si me permite, Carlos. Sí. Ha puesto el foco en la Fiscalía, en los fiscales con los que él se encuentra en los procedimientos judiciales. La Fiscalía es un órgano jerárquico. Hay una señora que se llama Almudena Lastra, que es la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que no solo no ha investigado cualquier elemento que tocase al poder político, como los que acaba de mencionar Carlos, de una medicalización de las residencias, del protocolo famoso, cosa que yo creo que en primero de Derecho el más torpe de los alumnos sabría que debería investigar esos hechos. No solo no los ha investigado, sino que en la memoria que escribió sobre el año 2020 claramente mintió sobre hechos fundamentales. Y digo mentira porque creo que los periodistas, bueno, todos los ciudadanos, pero los periodistas especialmente tenemos la obligación de decir la verdad. Mintió diciendo cosas como que el protocolo no había afectado a la derivación a los hospitales, cuando ahí están los datos oficiales del Gobierno de Madrid, que demuestran lo contrario, o que los residentes iban a recibir el mismo trato, los mismos cuidados médicos en las residencias que en los hospitales si hubiesen sido trasladados.
mentiras absolutamente flagrantes, ahí sigue en su puesto, ahí sigue cobrando su nómina y el fiscal general sigue sin destituirla, que debería haberlo hecho de inmediato en cuanto se desvelaron esas mentiras. Simplemente ese apunte y, bueno, pues yo creo que sin más damos paso a Carmen López Llorente. Bueno, yo el primero, pero muchas veces hablamos de las 7.291 personas, pero no son cifras. Esas 7.291 que a veces aparecen en los titulares de personas fallecidas en atención hospitalaria no son números, serán personas con sus historias personales, con sus familias y con derechos a tener una vida digna hasta el final. Y todo eso se pisoteó. Yo le hago una pregunta inicial a Carmen, que era, bueno, pues, ¿cómo era la vida de tu madre en la residencia y qué ocurrió desde que llega la pandemia hasta que fallece el 1 de mayo de 2020? Gracias. Bueno, pues en mi presentación, que yo lo he puesto así, ponía que fue víctima de los protocolos de la vergüenza, pero además fue víctima de diversas vulneraciones por parte de las instituciones, no de los trabajadores de la residencia, sino de las instituciones que administran esas residencias. Mi madre ingresó en 2015 en una residencia y yo hasta entonces vivía de espaldas, como la mayoría de los ciudadanos, sin conocer lo que pasaba en las residencias, y nunca había sido activista, mucho menos por las residencias, puesto que no conocía nada de lo que pasaba dentro de esas paredes. Pero mi madre entró en una residencia por voluntad propia, porque quedó en silla de ruedas y después de 4 meses de vivir en su domicilio, que vivía sola, era inviable. No podía en esa vivienda pequeña manejarse con la silla de ruedas y decidió ella misma pedir el ingreso en una residencia. En la primera residencia que estuvo, bueno, pues ya vimos, mi hermana y yo nos hicimos de la plataforma de familiares que existía allí, pusimos mociones en el Ayuntamiento de Valdemoro, fue en Valdemoro, y bueno, pues iniciamos una trayectoria de activismo en las residencias, lamentablemente. Después pedimos el traslado para acercarla al domicilio y pues solicitamos una plaza concertada en una residencia privada, que era la residencia de Valdeluz en Carabanchel. Era muy cerca de nuestro domicilio y muy cómodo poder ir a verla todos los días, porque además las cenas eran tarde, era una residencia mucho mejor de la que había estado, que era pública, con gestión privada, y en esta pues era privada con plazas concertadas, y bueno, pues les echaban la siesta. Fíjense, para nosotras aquello fue algo inaudito, una residencia donde echan la siesta a las personas que lo necesitan, que quieren echarse un ratito después de comer, ¿no? Bueno, pues eso no es viable en el resto de las residencias, por regla general. Esto duró poco, este semi-buen trato, no es que fuera una maravilla, pero visto lo anterior, pues estábamos realmente satisfechas con este trato. Ocurrió que esta residencia, que era una empresa privada, vendió a Sanitas. Llegó la hora de negociar el acuerdo marco y Sanitas suprimió 10 de las 40 plazas concertadas en esta residencia. ¿Qué ocurrió? Pues que 10 personas que vivían allí, que era su hogar, que una de ellas era mi madre, pues tuvieron que irse de su casa, les echaron de su casa, lamentablemente, cayó en Parque de los Frailes de Leganés. Nos dieron a elegir en cuestión de 20 días, teníamos que decidir a qué residencia llevarla. Estuvimos visitando las 4 opciones que nos dieron y decidimos pues, que en Parque de los Frailes, de las 4 opciones que nos habían dado, nos pareció la menos mala. Y bueno, pues una vez que llegó allí, mi madre en el primer mes sufrió como hasta 10 veces el que se le arrancasen la sonda vesical. El cambio de personal durante las vacaciones era constante, la gente no sabía, entraban nuevos, directamente les ponían a trabajar, las enfermeras no duraban nada, los doctores no duraban nada, las auxiliares estaban desbordadas. Lo que pudimos ver al principio fue que solamente tenían 2 baños a la semana, incluso a mi madre la primera semana se les olvidó de bañarle o directamente no pudieron, en fin. El caso es que esto nos llevó a poner una primera reclamación que en un principio hablaba de esa vulneración de derechos que sistemáticamente ocurren en las residencias desde que una persona es institucionalizada
porque pierde el derecho a la intimidad, porque ya tiene que compartir una habitación con otra persona que no conoce, porque pierde el derecho a decidir las cosas más básicas de la vida, del día a día, porque no sabe, no puede decidir a qué hora se levanta, porque si les viene bien al turno correspondiente o a la residencia, tienen que levantarle a las 6 de la mañana, o si no, a las 11 o a las 12, a la hora que le toque, dependiendo de los intereses del empresario, no de la persona, ¿no? Entonces, esa reclamación, pues nosotros lo que pensamos fue, mi hermana y yo, la hicimos, pensamos que la firmase mi madre y otros 4 residentes de su mesa y tal. Pero mi madre la llevaba en su bolsa de la silla de ruedas, y los residentes y las familiares iban pasándoselo de mano en mano y terminaron firmándolo como unas 80 o 90 personas. Esto, lo que conseguimos con esto fue una respuesta diciendo que todo estaba correcto, pero bueno, que habían instado a la residencia a que efectuase mejoras, como por ejemplo que las duchas, en vez de ser 2 veces a la semana, que fueran en días alternos como mínimo. Eso es lo que conseguimos con esta reclamación. Posteriormente nos unimos con otros familiares y de los que habían firmado pusimos otra reclamación que firmó todavía más gente. Hicimos mociones en el Ayuntamiento de Leganés, en la Asamblea de Madrid, hablamos con diputados, manifestaciones, de todo. Finalmente constituimos una asociación que además presentamos una denuncia en la Fiscalía para que investigase de oficio a la empresa, que era Aralia, que además era de un implicado en la trama, hasta en 4 tramas de corrupción, Enredadera, Gürtel, Púnica y no sé cuál otra, el señor Ulibarri, que era el dueño de Aralia, aunque no figurase en los papeles, que figuraba su yerno. La Fiscalía investigó esta solicitud, por esa solicitud nuestra, y finalmente, al cabo de unos meses, nos llegó una comunicación de que archivaba la causa por no encontrar indicios penales, aunque sí había encontrado diversas cosas, pero de índole administrativa, que ponía en conocimiento de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues llegado este momento, pues en el 2019 surgió la idea de una marea de residencias y bueno, pues se fue gestando, y en septiembre de ese mismo año pues nos unimos con otros familiares que llevaban un recorrido también pues de activismo en las residencias, cada uno en su residencia, intentando un poco buscar esa unión de todas las personas que estábamos afectadas, y se celebró esta asamblea en septiembre de 2019. Allí pues empezamos a planificar una manifestación que salió bastante considerablemente exitosa, el 23 de noviembre de ese mismo año, a la cual se unieron plataformas y trabajadores de otras comunidades autónomas, en las cuales pues existían unos problemas muy similares a los que existían en la Comunidad de Madrid. Bueno, esto fue antes de la pandemia. Nosotros ya denunciábamos desde Marea de Residencias, volvimos a hacer mociones, hicimos muchas denuncias, en fin, salimos en medios. Llegó la pandemia y lamentablemente pues el día 5 de marzo nos llegó la noticia de que había muerto la primera persona en una residencia de Madrid, era la tercera persona que moría en toda España. Esta persona pertenecía a la Residencia de la Paz, allí se hicieron pruebas a todos los residentes y resultaron, gracias al médico de la residencia, todo hay que decirlo, no porque nadie tomara esa iniciativa desde el gobierno, sino que fue el médico de la residencia el que lo instó, resultaron 9 personas infectadas, y el consejero Alberto Rillero, en ese momento en la Consejería de Políticas Sociales, decidió enviar allí, pues según él mismo nos dijo, pues a toda la planta de geriatría del Gregorio Marañón, que era el hospital más cercano. Eso fue, a nuestro entender, medicalizar una residencia, cosa que después no se ha hecho en ningún sitio. Bueno, pues el día 8 de marzo envían a las residencias una circular en la que dicen que restrinjan las visitas a las más estrictamente necesarias. Por lo cual, pues nadie entendemos qué significa eso. En unas residencias cierran, en otras residencias dejan entrar a los que ellos consideran que es estrictamente necesario, lo cual no es un criterio muy objetivo.
Y bueno, pues a partir de ahí yo vi a mi madre la última vez el día 6 de marzo, no, el día 8 de marzo, que era domingo, y ya no pude volver a ir a verla. Cuando la vi estaba perfectamente, estábamos planificando la próxima salida en familia y demás. Y bueno, pues afortunadamente mi madre tenía un móvil y podíamos hablar con ella, porque lo que ocurría en el resto de las residencias y en esa misma residencia, el resto de los familiares de la plataforma, pues era que los familiares no conseguían contactar con la residencia, no conseguían hablar con sus familiares y no sabían ni en qué estado estaban sus familiares, ni si había contagios en la residencia, o si había fallecidos, o en qué situación se encontraban. Yo en aquel momento personalmente me encontraba en plataformas de familiares, en los WhatsApp de plataformas de familiares de hasta de 5 o 6 residencias. Lo que leías, no lo escuchabas, pero lo leías en el WhatsApp, era aterrador, aterrador. La gente contaba, pues ayer me llamaron y me dijeron que mi padre estaba en el hospital, que lo habían llevado al hospital. Y hoy me han llamado y me han dicho que no, que está en la residencia y que ha fallecido. O sea, cosas inverosímiles, cosas que no te imaginas que puedan ocurrir, ocurrían en las residencias, o que simplemente pues, de un día para otro te habían llamado diciendo que estaba bien tu familiar y al día siguiente había fallecido. O sea, contrataron gente para, cuando ya la alarma cundió, contrataron gente a la cual le dieron un teléfono y un listado y les dijeron, ve llamando y di que todo está correcto. Cuando realmente no era así y en muchos casos pues incluso estaban en situación muy grave. Bueno, pues mi madre, volviendo al caso de mi madre, como tenía su móvil y hablábamos con ella diariamente, pues llegó un momento en que fue ella la que nos llamó muy alarmada diciendo no me dejan salir de la habitación, muy asustada. Ella pensaba, ella lo definió así, parece que estamos en la guerra, hemos vuelto al año de la guerra, esto es increíble. Mi madre vivía en una habitación de 4 metros cuadrados, estaba en silla de ruedas, ella tenía tele, ella tenía un móvil, pero allí la mayoría de los residentes ni tenían móviles ni tenían teles. Les confinaron en habitaciones durante meses de 4 metros cuadrados, algo realmente horrible, algo que ninguno de nosotros hubiera soportado. Pues ellos lo soportaron estoicamente, algunos, otros murieron, y mi madre concretamente, pues llegó un momento que dejó de cogernos el teléfono. Por más que llamábamos a la residencia no había manera de contactar, llegamos a poder contactar, le dijimos que cargasen el teléfono porque probablemente es que estaba sin batería, queríamos pensar. Finalmente me llamó la doctora de fin de semana, que no conocía a mi madre porque era nueva, como digo, cambiaban de médicos constantemente, y me dijo que mi madre no me cogía el teléfono, esto era un domingo 5 de abril, que mi madre llevaba desde el viernes sin cogerme el teléfono porque estaba muy mal, muy mal. Yo le dije, le supliqué que le derivase al hospital. Yo ya sabía que estaba pasando esto porque, bueno, porque estaba metida un poco en el tema, pero la mayoría de los familiares no sabían que había un protocolo que impedía derivar a los hospitales. Bueno, yo dicho esto, me salté el estado de alarma y no esperé a la llamada. La doctora me dijo que sí, que lo iba a intentar, que iba a contactar con la geriatra de enlace. Yo me salté el estado de alarma y me presenté en la residencia. Avisaron, o sea, el señor que estaba de recepcionista me amenazó con avisar a la policía. Yo le dije que le avisara, que no me importaba, que no me iba a mover de allí hasta que no me llamase la doctora. Y bueno, finalmente la doctora me dijo que había conseguido que a mi madre la ingresaran, que la geriatra de enlace le había preguntado si mi madre caminaba, si estaba bien, si tenía sus capacidades cognitivas. A lo que la doctora le contestó que sí, que mi madre caminaba con andador. No era verdad, pero ella se equivocó pensando que sí, lo que me hace pensar que a mi madre no le levantaban de la cama. Ya de hecho mi madre me decía que a partir después de comer la acostaban y no la levantaban hasta el día siguiente. Esto porque mi madre
podía hablar. A los que no podían hablar, pues no los levantaban directamente si es que estaban impedidos, o sea, si ellos no podían levantarse.